Buenas tardes, soy Miguel Barrero y voy a presentar este nuevo encuentro del ciclo Lecturas en Cuarentena que organiza la Red Municipal de Bibliotecas de Gijón. Vamos a iniciar esta jornada del ciclo Lecturas en Cuarentena. En el que contaremos con la participación de Elvira Lindo. Elvira Lindo es una de las grandes escritoras españolas de nuestra época y acaba de publicar, la publicó poco antes de que empezara el confinamiento, su última novela, que es esta, A Corazón Abierto. En mi opinión es su mejor novela, en mi opinión y en la de buena parte o casi toda la crítica que se ha ocupado de ella. Y queríamos aprovechar para tenerla con nosotros, ahora que ella se ha prestado amablemente, por lo cual le estamos muy agradecidos, y le voy a dar paso para que ya sin más dilación entremos a charlar. Está a punto de entrar Elvira. A ver, porque esto es... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, Elvira. Estaba mirando con esto porque sabes que yo soy todavía predigital, no sé si analógico o predigital, pero bueno, me muevo en esas lides. Estaba comentando, por ir empezando, la conversación puede ser abierta, la gente puede dejar preguntas aquí abajo, con lo cual si ves en algún momento alguna que quieras contestar, paras y la contestas a tu aire, ¿no? Esto es una charla entre amigos. Estaba comentando que tu libro salió a la calle el día 3 de marzo, si no me equivoco, y a la semana siguiente, 2 después, nos confinaron, ¿no? Entonces, quería empezar preguntándote cómo has vivido ese lanzamiento de una novela muy especial para ti, en un momento muy especial también en la vida de todos, ¿no? Pues ha sido algo curiosísimo, inesperado ha sido para todos, ¿no? Pero imagínate, o sea, yo estaba esperando la publicación de esta novela de una forma un poco diferente a lo que me había pasado con libros anteriores. Es decir, que antes siempre tenía mucho miedo de publicar y es que hasta se me descolocaba el estómago, y ahora lo que tenía era mucha impaciencia, muchas ganas. Yo tenía muchas ganas de que saliera la novela y que estuviera en las librerías, de que se leyera, o sea, para mí era una emoción completamente distinta a la que había vivido en experiencias anteriores. Me sentía respaldada, no sé por qué, me sentía respaldada por lo que había escrito, me sentía razonablemente segura, tenía menos miedo a las críticas. Pensaba, esto es lo que yo quería hacer y es lo que he hecho. Y entonces, en ese estado de ánimo que era tan diferente en mí, que siempre soy una persona muy, muy, muy insegura, pues de pronto empieza la amenaza. Y empieza la amenaza para mí muy pronto, porque yo estuve en Milán. Y entonces sentí angustia física muy pronto, o sea, yo enseguida, o sea, el día que yo volvía de Milán es cuando volvían los del partido de fútbol, los de la Semana de la Moda, los de la Feria del Calzado que estaba allí, no sé qué de cocina que había allí, o sea, estaba todo lleno de españoles que habían ido, no solamente los del fútbol, los del fútbol es que los que hacían más ruido, como siempre, ¿no? Entonces, cuando llegué y fue ese día en el que dijeron Milán tiene este foco de infección, va a cerrar los colegios. No sé, era una sensación muy, muy, muy extraña, pero muy real todavía. Entonces, cuando llegué a Madrid, tardé como 2 días en empezar a darme cuenta de que yo personalmente era un grupo de riesgo, ¿no? Y entonces yo empecé a acercarme menos a la gente casi desde antes de que en España se acelerara todo el proceso de tratamiento. Sí, pues acompañado a un libro que, como decía antes, también es tu primera novela en 10 años, creo, la primera novela que presentas como tal.
Y que es además tu novela más personal, un libro, hablabas de la seguridad, es un libro de digestión lenta, digamos, ¿no? Que se ha estado incubando mucho tiempo en tu cabeza hasta que finalmente has conseguido darle forma. Claro, es un libro que yo tenía de manera muy difusa en la cabeza, o sea, muy dispersa, no conseguía concretarlo. Yo sabía que quería escribir sobre mi padre. Luego entró la figura de mi madre y ya me arrebató la pareja, ¿no? Pero yo decía, ¿cómo se cuenta esto? O sea, yo no quería escribir un libro de memorias, no quería escribir tampoco un libro sobre... Mis padres eran muy atractivos, entonces no quería escribir tampoco un libro hablando solo de esa parte atractiva. No quería, o sea, que fuera un libro de recuerdos. Entonces, quería que fuera literatura, por eso sigue habiendo como esa discusión cada vez que hay un artículo sobre el libro, sobre si es una novela o no es una novela, ¿no? Yo creo que yo tomé material que es todo cierto, porque yo no... digamos que me he tenido que inventar cosas para el libro, claro, porque yo no he estado con mi padre cuando tenía 9 años, pero los hechos que ocurren son ciertos, ¿no? Y sus pensamientos son ciertos porque yo los conocía mucho y he sido muy fiel a su forma de ser. Pero he tenido que hacer una fabulación literaria. Y luego la propia construcción de la novela, que es... que es el que yo cuento la historia, pero desde las distintas edades de mi vida. Entonces, lo que yo quería era envolver al lector en una especie de, no sé, de ambiente, ¿sabes? Que estuviera envuelto en mi infancia, a través del fantasma de mi infancia, a través de mi voz de niña, a través de mi voz de adolescente, y que fuera cambiando de paisaje y de voces y me siguiera a mí, pero en una especie de presente continuo, ¿no? No quería que fueran recuerdos. Entonces, encontrar, digamos, esa... es como cuando encuentras la manera de hacer algo, ¿sabes? Fue algo que sucedió poco a poco y para mí fue muy revelador. Entonces, cuando yo me acuerdo de haber escrito el capítulo del Atazar, por ejemplo, de la niña del pantano, y de repente encontrar la voz que lo contaba y aparte de sentir la emoción y todo eso, de sentir algo parecido, o sea, una excitación de decir, esto es lo que yo quería, ¿sabes? Y eso yo creo que ese estado de trabajo de inspiración te sucede muy pocas veces. Entonces, creo que ha sido un libro escrito con un alto grado de inspiración. Acabo de ver un comentario que ponía, todas esas vidas nos hablan, ¿no? Según el libro de la narradora, se lee como un libro muy coral precisamente por esa multiplicidad de tu voz, cómo tu voz se va adaptando a la época y a tus circunstancias. Sí, o sea, yo quería ser diferentes personajes porque cada uno representamos un personaje en las distintas edades de nuestra vida, ¿no? Pero incluso aparezco como personaje como recién nacida, ¿no? Y aparezco también dentro de la mente de mi padre y aparezco también dentro de la mente de mi madre, ¿no? Entonces para mí todo era muy emocionante, era acercarme a ellos de una forma... Creo que el libro tiene muchas cosas muy espirituales, o sea, era la manera en la que nos hablan los muertos, ¿no? Y yo creo que esta era la manera en la que a mí me han hablado los muertos, ¿no? En ciertos aspectos hay partes que se acercan a la literatura de fantasmas y quería que fuera un poco así, quería que tuviera esa especie de misterio, ¿no? El misterio de mi padre está en ciertos capítulos de su vida, desde la niñez hasta cuando una vez en Cádiz, como que durante unos días pierde la cabeza. Y es el misterio de su forma de actuar, que viene de la infancia, ¿no? Y el misterio de mi madre es continuo, porque es como una presencia misteriosa, ¿no? Y no sé, me gustó estar en ese presente. Yo estaba en ese presente viviendo para el libro,
no pensaba esto va a ser bueno para mí, ¿no? Pero de manera inconsciente ha acabado siendo terapéutico. No siempre tiene por qué serlo la literatura, o sea, para el que la escribe no tiene por qué tener esa función. Pero en este caso sí que ha tenido sobre mí algo muy beneficioso. Imagino que el respeto que uno siente a la hora de novelar a sus propios padres tiene que ser también una cosa potente, ¿no? Difícil de gestionar a veces. Porque al final conviertes a gente que fue real en personajes, ¿no? Ya, sí. O sea, yo alguna vez han dicho, esto es como desnudarse. A mí no me gusta el verbo porque yo soy una persona pudorosa, no, ¿sabes? Yo sé que ahora en Instagram la gente se desnuda mucho y yo creo que como sigamos en el confinamiento vamos a acabar todos en pelotas porque ya no vamos a saber qué hacer para llamar la atención, ¿no? Pero no tengo ese afán exhibicionista, ¿no? Yo lo que quería de verdad era ser penetrante psicológicamente y penetrante también conmigo misma, porque narrarme como una niña maniática o narrarme como una adolescente que empieza a recibir información de sexo y de política y no sabe cómo ordenar toda esa información en su cabeza, para mí tenía una especie de valentía, porque aunque son cosas que han sucedido en la infancia y en la adolescencia, nos siguen dando vergüenza de alguna manera. O sea, nosotros sabemos muy bien siempre lo que queremos contar, la imagen que queremos dar y la que no queremos dar, ¿no? Y yo quería contar aquello que más te cuesta. Es decir, que quería contar la parte de la adolescencia de mí misma que a mí no me gusta, que mis recuerdos no me gustan. Quería contar mi rabia interior, mi desacuerdo, mi falta de comprensión hacia lo que estaba pasando, mi egoísmo, el tratar de ser el tratar de ser única para mis padres, todas esas cosas, ¿no? Y de repente me he reconciliado primero conmigo misma, ¿no? Y con el recuerdo de mi infancia y mi adolescencia. Y luego he comprendido muy bien a mis padres. Los he comprendido muy bien porque ahora mismo hay muchos libros que yo creo que se acercan a lo ideológico en cuestiones amorosas. Y yo creo que no hay que olvidar que las personas somos muy imperfectas, es decir, que podemos comportarnos bien porque respetamos los derechos del otro, porque sabemos que tenemos nuestros derechos, pero hay una parte de imperfección humana y esta parte de imperfección humana se salta muy a la vista cuando amamos a alguien y lo deseamos, porque generalmente lo deseamos solo para nosotros. Entonces, en la generación de nuestros padres eso era como una ley. Y ahora todo eso está en entredicho, está bien que esté en entredicho, ¿no? Pero yo también me quiero acercar a los seres humanos como seres humanos, hechos de su material imperfecto, ¿no? Entonces, el abordar los celos sin juzgarlos, el abordar que las personas a lo mejor se quieren, pero no se quieren bien muchas veces, ¿no? Y el abordarlos sin tener yo aquí un cuaderno en el que esté anotando todas aquellas malas actuaciones que existen cuando estamos enamorados, cuando tenemos hijos, cuando vivimos la vida, todo. O sea, no quería que fuera un manual de comportamiento según se mide el comportamiento ahora. No lo podía medir desde la opinión de una mujer como yo, de carácter progresista, feminista, tal. No, yo quería seguirlos a ellos como eran y no juzgarlos, tratar de entenderlos. Y para mí ha sido muy beneficioso, ha sido hasta cierto punto, o sea, he sentido el bien de la literatura, porque la literatura consiste en entender a los demás, no en colocarte tú en una posición superior.
Ujú. Antes decían por ahí que es un libro valiente, yo creo que efectivamente lo es, ¿no? Que es una de las mejores definiciones que se pueden decir del libro, que es un libro valiente, y creo que además es el fruto de un proceso que empezó ya hace años, ¿no? Yo creo que desde Manolito Gafotas hasta ahora tu literatura se ha ido despojando de ropajes externos, digamos, hasta ser más tú, ¿no? Que eres cada vez más yo como escritora. Sí, es posible que... yo creo que desde hubo un clic o un cambio en Noche sin dormir, el libro que escribí el diario que escribí sobre nuestro último invierno en Nueva York. Y aunque es un diario, los diarios siempre son libros que, en fin, no son libros, sabes, que se lean masivamente ni que se vendan masivamente, pero para mí fue muy importante escribirlo. Y en ese libro está el germen de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que ha leído ese libro antes, se da cuenta de que es así, o sea, de que yo estaba notando algo ya que estaba en mí y que era el germen de todo esto, que es algo que se ha cocinado a fuego muy lento, casi desde la infancia, porque yo era muy observadora ya. Mis hermanos a veces decían cotilla, pero a lo mejor tenían razón. Pero es verdad y mi abuela, que aparece en el libro, ese personaje así como tan poco sentimental, por así decirlo, yo creo que me tenía mucha manía, yo creo que sí. Y sobre todo era por mi forma de mirar, de quedarme mirando fijamente y como observando de manera muy penetrante las cosas. Yo creo que esa forma de mirar a lo mejor era una imitación de la de mi padre, pero al cabo de los años me ha dado muchas, no sé, me ha dado un oficio. Hay dos personajes en el libro fundamentales, son tu padre y tu madre, y es muy curioso porque tu padre arrolla, tu madre se queda en una especie de segundo plano, pero ese segundo plano es como si creciera a medida que crece tu padre, ¿no? Digamos que tu padre no lo oculta, sino que la evidencia cada vez más, ¿no? Pese a su carácter arrollador. Sí, o sea, mi padre, es que mi padre era ese tipo de personaje, ese tipo de persona que es muy dependiente, pero él quiere ser independiente. Era el celoso que no quiere que tengan celos de él. O sea, era digamos, un foco de contradicciones, ¿no? Y entonces, pues, bueno, él, yo creo como en el libro, no sabía cuidar de nadie vulnerable, no sabía hacer eso, ¿no? Cosa que les pasaba en parte de una generación, ¿no? Masculina, ¿no? Pero luego, cuando mi madre murió, salió como un brote de todo ese enamoramiento que él había tenido de ella y como una especie de fascinación, porque era el tipo de mujer que a él le gustaba, era una mujer elegante, discreta, que pensaba antes de decir las cosas y como íntimamente inteligente, y yo creo que él sentía mucha admiración hacia ella, pero al mismo tiempo, como quería llamar la atención todo el rato, pues en fin, acaparaba nuestra atención, eso es verdad, o sea, y claro, con los niños tenía un carácter muy fascinante, o sea, era un hombre, era muy seductor, y esa especie de seducción que tenía hacia las mujeres, porque era muy atractivo, un hombre muy grande y con mucha personalidad, pues también la ejercía con los niños. Entonces, no solo con nosotros, sino que yo veía que los amigos que venían a casa, pues era un poco como, no sé, como un hombre que te cuenta de pronto algo que él mismo se creía, algunas historias a veces un poco absurdas, fantásticas, fantasiosas, ¿no? Y todas esas cosas sobre los ovnis, que eran muy de la época también, ¿eh? Es como, sí. Igual que hay una época a principios del siglo XX donde la gente estaba
fascinada con los espíritus y todo esto, en esa época de mi infancia, de repente los marcianos, los ovnis y todo eso cobraron un protagonismo increíble. Claro, para las mentes fantasiosas como la suya, el contarle a los niños con esa especie de seriedad, ¿sabes?, de verdad, pues era algo que nos parecía, no sé, no sé, para mí era un personaje desde niña, era un personaje muy arrebatador, al que le tenía como fascinación y miedo a veces también, porque imponía muchísimo. El libro tiene una estructura muy medida y muy curiosa, ¿no? Parece aleatoria en principio, pero según lo vas avanzando te das cuenta de que realmente hay un sentido en esa supuesta aleatoriedad, ¿no? Porque es un recorrido circular que empieza y termina casi en el mismo sitio, ¿no? Sí, mira, yo creo de verdad que yo he sentido que se me daban mal algunas cosas, pero es por cómo me las enseñaron en el colegio. Por ejemplo, yo sentía que no se me daban bien las matemáticas. Y sin embargo, mi padre era muy genial con las matemáticas. Sin embargo, yo para muchas cosas tengo una mente muy matemática, me gustan las simetrías, me gusta esto empieza aquí, entonces tiene que sonar aquí, un poco lo que hacen los músicos, cuando los músicos de jazz, que inician una frase, luego improvisan, vuelven a la frase musical, vuelven a una melodía, recorren otra. Entonces, eso tiene que ver con las matemáticas, tiene que ver con la poesía, tiene que ver con las matemáticas, con la música. Entonces, este libro, yo iba por la calle, muchas veces estábamos, parte de la escritura de este libro, estábamos en Lisboa, iba por la calle, que yo me pongo mis recados allí, siempre voy a ir a comprar pan, a no sé qué, porque soy muy caprichosa, me puedo ir al Quinto Pino por una cosa que me gusta. Entonces iba por la calle diciendo, ¿y ahora? Entonces, si aquí he nombrado esto, aquí lo tengo que nombrar también, para que poco a poco el lector vaya componiendo este puzzle que yo le estoy haciendo y vaya como poniendo todas las piezas. Pero eso en mi cabeza estaba de una forma obsesiva. Igual que las canciones que hay en el libro, que hay muchas canciones, yo las escuchaba y las escuchaba, ¿no? Y me producía mucha emoción. Porque hay canciones que me traen recuerdos, sobre todo de mi madre, que era muy cantarina, ¿no? Y entonces era como una banda sonora y yo llevaba todo eso en mi cabeza todo el tiempo. ¿Has hablado de poesía? Me preguntan, Miguel, si me gustaría que se llevara al cine. Yo creo que hay partes muy cinematográficas. La parte del... que creo que en España se ha rodado poco el aire libre. O sea, todo lo que el cine americano conocemos la perspectiva, todo aquello que explicaba también John Ford. Yo, mi infancia en el pantano, por ejemplo, es una película de John Ford. Y, ¿sabes? Porque yo me acordaba mucho de Qué verde era mi valle, de que son mineros, ¿no? Pero para mí eran los obreros como ¡pum!, pasando con los camiones, levantando polvo, barro, los niños yendo como así como borreguillos a la escuela, el frío, todas esas cosas, ¿no? Y en fin, que yo sí que me lo imagino, pero me lo imagino con mucha, ¿cómo decirte?, con mucha poesía. No con esa especie de costumbrismo que se ha creado, y no digo costumbrismo como una mala palabra, pero no como una especie de álbum de recuerdos de cositas de la época, sino como algo más poético. Mencionas mucho la poesía, en el libro también está tu yo poético, ¿no? Sí. Hay dos poemas, de hecho, dos poemas largos y además muy importantes en lo que es el libro. Es que había primero, sabes que yo representé el último trono, entonces es como un adagio, es una despedida. En fin, que para mí tenía que decirlo con las palabras de la poesía, ¿no? Y luego hay otro capítulo
que comienza con una poesía de algo que sucedió. Mi madre, un día volvimos de casa y no estaba mi madre, se había ido. Entonces yo no podía narrar eso con las palabras, con la sintaxis de la prosa, no podía hacerlo porque yo no podía, pero no podía ni tan siquiera emocionalmente. No podía hacerlo, tenía que hacerlo como más abstracto. Por un lado, que diera la impresión, no que fuera una narración. Llegué de casa, mi madre no estaba, etcétera, sino que el lector tuviera como una impresión de eso, imágenes, ¿no? De 4 niños solos que vuelven a casa y que no está su madre, ¿no? Y no quería ni que supieran cómo ese capítulo cómo fue el final de ese capítulo tan triste ni tan traumático. No quería eso, solo quería dar esa impresión, y esa impresión quería que estuviera en el principio, ¿no? Ese poema lo escribí antes del libro y fue por un sueño que tuve, y como he soñado tantas veces con mi madre, pues este sueño resumía muy bien todos esos sueños que he tenido con mi padre. Es curioso cómo tratamos a la gente en los sueños, porque, por ejemplo, yo con mi padre no he tenido sueños tormentosos, ni de miedo, ni de terror, ni nada. O sea, yo he tenido de repente, yo qué sé, conversaciones y de repente aparece y yo decirle a Antonio, está vivo, nadie se da cuenta, pero está vivo, mira cómo habla con nosotros. O sea, cosas que están bien, ¿no? Con mi madre, tal vez porque fue una época más difícil, la adolescencia, y que eso sacudió toda nuestra vida, eran sueños, siempre eran pesadillas. Entonces, ese poema que puse ahí era como el resumen de una de esas pesadillas. De hecho, una de las grandes virtudes del libro es tu capacidad para no juzgar desde el presente lo que ocurre en el pasado, ¿no? Tu conciencia de que narrar los hechos que pasaron no implica la obligación de valorarlos desde el hoy, ¿no? Es que además no quiero ni utilizar el lenguaje de hoy, porque me acuerdo que me han hecho alguna entrevista y con toda la mejor intención me han dicho, tu padre fue maltratado. Yo digo, no, o sea, él nunca utilizó esa palabra. Mi padre no recibió, o sea, fue víctima de un trato muy poco cálido y de una madre cruel y muy fría, muy poco sentimental, ¿no? La abuela Sagrario, que es un personaje. La abuela que es un personaje de la novela, ¿no? Un personajazo, ¿no? Yo creo que era más personaje todavía. Lo que pasa que, digo, si cargo mucho las tintas, va a parecer que no era verdad, pero en fin, tenía que hacerla real, pero era tremenda. Y lo tremendo es que yo quería caerle bien, ¿sabes? Que caía fatal. Pero ya sabes que los niños vamos hacia, ¿sabes? Como vamos ciegos a caer bien a todo el mundo, ¿no? Eso a mí me sigue pasando en mi carácter infantil. Pero que lo que te digo es que el lenguaje de ahora, maltrato, infidelidad, por parte de mi padre, digo, no, esa palabra no estaba, era alternar. O sea, mi padre alternaba por ahí, por los bares, por la noche. O sea, hay muchas cosas que no... era violento. Pues es que los padres de esa generación tenían sacudidas, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay que... lo cual no descarga ninguna responsabilidad, pero tenemos que tratarlo con el lenguaje y de las maneras que ellos entendían la vida, ¿sabes? No es... desde luego que un maltratador es un maltratador siempre, ahora y siempre, pero él no lo era. O sea, y entonces era como una falta de educación sentimental, de no haberla vivido de niño. Por otra parte, era una persona tremendamente cariñosa, mucho, con los conocidos y con los desconocidos.
Un clásico en nuestras presentaciones en los libros era mi padre fumando, claro, fuera en cualquier sitio y, en fin, fumando y recibiendo, me acuerdo de saludar a Juan José Millás, por ejemplo, y de darle un abrazo ahí. Eso, mira, eso me encantaba de él. Yo creo que ese tipo de persona es más de antes que de ahora, ¿no? Ese tipo de persona que habla con cualquiera, ¿no? Eso de alguna manera procuro trabajármelo yo a mí, ¿sabes? A hablar con la gente cuando salgo por ahí, como hacen un poco la gente de su generación, como hacen los abuelos, pues las abuelas, pues yo hago un poco eso. Hemos hablado de cómo veías y ves tú a tus padres en el libro. Yo quería preguntarte por cómo te has visto a ti en el libro, porque tú en el libro eres a la vez narradora y protagonista de todo el libro. Apareces de niña, adolescente, ya de mayor, y te cuentas en cada momento cómo eras o cómo crees ahora que eras. Sí, pues claro, yo, inevitablemente soy el punto de vista de todo el libro, en distintas edades, ¿no? Incluso cuando entro en la mente y en el corazón de mis padres, que se narran a sí mismos, ¿no? Pero ¿cómo me veo? Yo me veo muy parecida a la niña de Mallorca. Dicen que se parece a Manolito, esa narradora, ¿no? Pero todo el aire. Me veo muy parecida. Esa cosa yo lo pasé muy bien poniendo las distintas voces, porque eso me permitía recursos muy humorísticos, ¿sabes? O sea, no sé, su forma de ocultar las notas, lo que le hice en el colegio, la forma de llamar, o sea, de querer ser el centro de sus padres, que le abran la puerta cuando la cierran, ¿no? Sí. Todas esas cosas yo ahora las he visto con mucha ternura, ¿no? He sentido mucha ternura hacia la niña. Y luego también he intentado narrar la adolescente. La adolescente es más complicada y no es el momento total de la adolescencia, o sea, porque no es toda la adolescencia, pero sí es como cuando parece que entra un monstruo dentro de ti y se apodera, ahoga un poco la inocencia y bueno, yo me recordaba así, pero sentirme muy identificada con la parte más infantil, esa siempre, porque la vida me ha permitido recuperar toda esa dulzura, también la he recibido, pero he aprendido cosas, ¿no? A mí me gusta que me den dulzura y buen trato y cariño, entonces percibes que si que te gusta eso es lo que tú tienes que dar, ¿no? Y eso, no sé, me siento mucha identificación con la niña que fui, mucha. Hay un tercer componente en el libro, hemos hablado de Mallorca, has hablado del pantano, que es cómo a través de la historia de tus padres, de la tuya, vas recorriendo la historia de España en el siglo XX, ¿no? Que queda en un segundo plano, pero muy presente porque realmente condiciona hasta cierto punto lo que es vuestra vida. Yo no quise, no era una voluntad mía. De hecho, hay muchas cosas sobre las que yo me tuve que informar porque no me acordaba, porque no las sabía, ¿no? Pero yo procuré que fuera de la manera más sutil, es decir, que no fuera como un abanico de ahí de clichés ni de cosas de la época, etcétera, ¿no? Entonces, pues la información sobre lo que era la presa en sí, sobre qué es lo que era, o sea, sobre lo que eran los administrativos en las empresas que tuvieron tanta importancia en esa época, realmente eran los que llevaban el trabajo de la oración de las presas. Entonces, yo hablé con mucha gente, primero con la psicóloga con la que hice una terapia sobre una cosa rara sobre mis padres. O sea que fue como una terapia delegada, sí. O sea, yo estaba yendo a una psicóloga porque en algún momento mi estado de ánimo cayó, pero entonces el libro estaba rondándome y yo empecé a cambiar el motivo. Dije, hablar de mí me parece... Yo las veces que he intentado hacer una terapia me aburro de mí misma. Entonces
como dice Antonio, dice, tú quieres entretener a todo el mundo, no tienes por qué entretener al psicólogo. O sea, el psicólogo te tiene que escuchar porque tú le estás pagando para que te escuche. Yo digo, esa sensación no la tengo, porque yo tengo mucha sensación del espectáculo, o sea, del espectáculo, de decir, te tengo que llamar la atención. Y que en cuanto he visto un psicólogo que se aburría un poco conmigo, he dejado de ir. Bueno, pues con esta psicóloga, con la que tuve muy buena relación, cambié, digamos, el motivo y empecé a hablar de mis padres y me sirvió muchísimo para ciertas cosas que ella resolvía de manera muy penetrante y que yo no había entendido en su momento. Luego, por ejemplo, con el economista Emilio Ontiveros, pues hablé mucho del papel de los administrativos, con lo de la presa de Alcázar también tenía que saber con Cádiz, pues un amigo mío, Ignacio Buigas, me informó que ¿a qué sitios tú crees que iba mi padre en esa época? Pues él dijo, en esa época, a tal sitio, seguro que para esto, seguro. O sea, muchas cosas, el barrio donde vivían mis padres, allí, cosas que obviamente no he vivido. Y sobre todo mucha información para el último capítulo, que es el capítulo sobre Madrid en 1939. Claro, que yo creo que es de los más duros del libro ese capítulo, ¿no? Sí, bueno, porque digamos que yo quería acabar con ese capítulo, porque de alguna forma representarlo para mí en el teatro fue como, ¿sabes? Probar si esta historia interesaba, ¿sabes? Entonces, trabajar con músicos, que a mí me encanta. Y fue muy revelador para mí. Entonces el libro para mí adquirió una música especial. Lo coloqué en la última parte del libro, porque como te digo que es un puzzle, digamos que el lector tiene que hacerse una idea de lo que ha ocurrido, pero es mejor que no se haga una idea que sea en un orden cronológico, sino que lo construya en su cabeza. Mira, estoy viendo por aquí que está Carmen Ruiz, mi amiga, actriz. Está Javier Cámara, lo he visto por ahí también. Hay mucha gente circulando. Sí, muchos amigos. Muchos besos a todos. Y bueno, toda la gente de las bibliotecas de Gijón. Que lo que hay que hacer, claro, es que emociona. Yo se lo decía a Antonio, yo tengo la emoción a flor de piel ahora y emociona todo el trabajo que están haciendo los trabajadores, hay que decir los trabajadores libros, para mantener ese contacto a esta comunidad lectora que tenemos y que no podemos perder, que la necesitamos nosotros. Ahora volvemos en parte a esto, pero yo te quería preguntar, yo percibí cuando leí este libro y al hilo de la coherencia de tu obra, que de alguna manera lo que me queda por vivir podría ser una continuación de este libro. No sé, tú percibes una unidad entre los dos, ¿no? Sí, en lo que me queda por vivir yo quise hacer una novela y hay pasajes que tienen mucho que ver conmigo porque es un poco, o sea, es un retrato mío, pero es un retrato muy en el que yo me permití muchas licencias y muchas cosas que no... O sea, es una novela porque yo no soy fiel a la verdad, yo cuento las cosas... El único personaje, los únicos personajes que son muy fieles a la verdad son el niño y yo, ¿sabes? Entonces, pero de alguna manera narra lo que fue luego la maternidad juvenil de esta chica adolescente y de esta niña de este libro. Sí, creo que se puede leer después. Aparte que tú sabes que es un libro y tú me conoces bien y hemos hablado de ello, Miguel, que yo me quedé como si hubiera dado mucho en ese libro y no me sentí compensada igual que esto, creo que está teniendo una acogida increíble y tal, ese libro yo que saqué con tanto miedo porque estaba dando cosas de mi interior tan grandes. Había muchos temas en ese libro que ahora se han puesto, no digo de moda, pero que han salido a la palestra, la maternidad, por ejemplo. Aunque en este caso estaba contado de un modo muy literario,
la maternidad, los miedos, el desamor, los celos, el ser una chica trabajando en los medios de comunicación en esos años 80, muchas cosas que ahora sobre las que se escribe mucho, pero entonces no se escribía, no sé, creo que hay 2 novelas mías que creo que fueron escritas, perdóname que lo diga así, como antes de tiempo, que es Lo que me queda por vivir y Una palabra tuya. Una palabra tuya que es un monólogo interior mira, yo en Una palabra tuya, que es de 2 barrenderas, una de las barrenderas no tiene la regla, tiene un trastorno y no tiene la regla. Y cuando saqué la novela, una mujer, y es una chica muy obsesionada con la regla, y habla de eso, de cómo es una obsesión, observa a las chicas que la tienen, las observa en el colegio. Una mujer me hizo una crítica, y es una mujer, y dijo, bueno, hay un capítulo que es que parece un anuncio de las compresas Evax. O sea, yo me sentí tan humillada, ¿sabes? Que ahora digo, ahora sería absolutamente normal hablar de esto. Nadie te haría un comentario de eso. Pero en ese momento había cosas que yo creo de las que no se escribía, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que fueran 2 libros que se volvieran a leer. De hecho, hubo un libro que yo leí por tu culpa, entre comillas, que fue Apegos feroces de Vivian Gornick. Ah, sí. Y cuando lo leía me remitía en muchos casos a Lo que me queda por vivir, ¿no? Siendo distinta la casuística, era evidente el vínculo, y Apegos feroces se conoció en España mucho después que tú sacaras tu libro, ¿no? Mira, están apareciendo muchos lectores que han leído la novela, así que a lo mejor me tengo que callar. Y, en fin, uno siempre tiene una percepción personal de los libros, ¿no? Claro, dices, porque en el fondo somos infantiles y decimos que la ilusión que yo tenía, con todo lo que puse en este libro, siento que tuve menos reconocimiento y tal. ¿Y por qué no lo vamos a decir? ¿Por qué no lo vamos a decir si es lo que sientes, ¿no? También es verdad que Lo que me queda por vivir, yo creo que fue el libro en el que empezó ese proceso tuyo de despojamiento, no sé si decir de pudores o de qué. Sí. Sí, yo creo que sí. O sea, también fue un libro con el que tuve algún problema porque es ese libro que la gente relaciona directamente contigo, entonces, pues obviamente yo incluía personajes que no existían de verdad, o me inventaba cosas, y me permití esas licencias porque para mí siempre fue una novela, ¿no? Y hubo algunas personas que se enfadaron conmigo. En fin, eso es una historia literaria viejísima y yo creo que en algún momento u otro a algunos escritores nos pasa, a muchos. Has hablado de la lectura, de esa comunidad que se sigue manteniendo en estos días, meses ya de confinamiento. Acaba de hablar el presidente hace un ratito comentando cómo va a ser la desescalada. Tú has escrito bastante estos días en El País, en los domingos, sobre lo que estamos viviendo. Tu libro salió en el confinamiento, firmaste un manifiesto en su momento para pedirle al gobierno que tenga en cuenta la cultura a la hora de tomar medidas. ¿Cómo notas que nos afecta esto en lo personal, en lo colectivo, en lo creativo? Mucho. No sé cómo va a ser la cultura en un futuro, nos afecta mucho. No sé cómo va a ser nuestra distancia social, no sé cómo va a ser todo esto. Pero yo creo que es algo inédito para todo el mundo. Quiero decir que incluso las personas del gobierno, no del gobierno de España, de todos los gobiernos, están asistiendo a algo, tienen que hacer desescaladas. ¿Cómo se hace eso? Es muy complicado, puede haber rebrotes, nos estamos enfrentando a cosas desconocidas, ¿no? Por eso a mí me sorprende tanto que haya tantos expertos, ¿sabes? O sea, yo en estos días procuro leer a científicos que generalmente tienen más humildad, porque saben que incluso algunos de ellos
digamos que desestimaron un poco el peligro, o sea, que muchos de ellos han hecho incluso autocrítica, pero ahora por Instagram sabes que hay mucha gente que es que sabe todo y sabe, y sobre todo lanza mensajes muy desalentadores, porque yo creo que todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande. O sea, hay gente que está perdiendo su trabajo y se está quedando en casa. Hay gente que está sola y se está quedando en casa. Hay gente que como nosotros que nos dedicamos a la cultura, sobre todo, imagínate los actores, que tienen que ver cómo van a volver al teatro, la gente que hace exposiciones, de los museos. Tú lo sabes muy bien porque controlas el mundo de la actividad cultural, ¿no? Entonces, a mí, cuando hay esos mensajes tan macabros, tan negativos, tan desalentadores, cuando se habla de los muertos con esa ligereza, cuando se le atribuye al gobierno como una culpabilidad macabra. O sea, a mí todo eso no solamente me desalienta, en los últimos días me da un poco de miedo, porque pienso que hay gente muy enfurecida y lanzando mensajes muy embusteros, muy mentirosos. Y no sé, tenemos que tener cierta reacción a eso. Tenemos que protegernos las personas razonables. Las personas razonables sabemos que tenemos que lidiar con algo que sobrepasa al gobierno de España, al gobierno de Francia, al gobierno de Alemania, que solo no nos queda más remedio que haya una especie de estructura global para prevenir estas cosas. No nos queda más remedio que relacionarlo esto con el deterioro medioambiental. Hay muchas cosas que no nos queda más remedio que a lo mejor que cambiar cosas de nuestro sistema de vida, ¿sabes? Que no se trata de cortar tus alas y tu libertad, pero sí hay que parar. Hay muchas cosas, a lo mejor tú sabes que los escritores han ido de aquí para allá, de un sitio para otro, volando de un lugar para otro, queriendo estar en todos los viajes, en todas las ferias. Entonces, si multiplicas eso de los escritores por los arquitectos, ¿sabes? Pues yo creo que hemos estado moviéndonos demasiado. Tenemos que volver a una vida más sedentaria, más preocupada por lo que nos rodea y hacer que haya más armonía entre nuestra vida y el medio ambiente, ¿no? Que es el sitio en el que nosotros vivimos. Es que nos interesa mucho. Entonces, a mí me sorprende que parece que, y lo digo de corazón, que parece que a la oposición eso no le importa. Y el que no le importen esas cosas y el que solo le importe ahora mismo la guerra política, del politiqueo, me entristece, pero no creo que sea solamente a mí. Creo que lo estamos viviendo muchos ciudadanos así, muchos, porque estamos haciendo mucho esfuerzo por quedarnos en nuestra casa. Hay mucha gente que de nuestro mundo de la cultura, tú sabes perfectamente, se han perdido proyectos, trabajos y muchos oficios que se van a ver tocados, ¿no? Entonces dices, y hablo de la gente de la cultura, que es el que más conozco, pero hablo por todos, y de los camareros y de la gente que no tiene un puñetero contrato, que trabaja recibiendo un dinero por aquí, otro por allá, ¿no? Entonces, no puedo con esa falta de respeto. No puedo. Mientras estábamos hablando han salido a aplaudir, como todos los días a las 8 de la tarde. Y hay una cosa que me ha chocado, porque durante 2 días las personas con las cacerolas han tratado de ahogar los aplausos. A mí me ha entristecido muchísimo eso. Pues de 2 balcones hoy han salido con sábanas blancas. ¿Ah, sí? Digo, ¿sí? Digo, ¿esto? Digo, si hubiera estado fuera, hubiera preguntado, ¿lo tengo que hacer yo también? Porque saldría con una bandera blanca, ¿sabes? Y me parece bien, ¿no? Pero
de verdad que oyes unas cosas que te desalientan. Y Miguel, tenemos que hacer lo posible por hacer un lazo, y no quiero que suene cursi ni nada de eso, al contrario, es muy combativo. Tenemos que hacer un lazo que nos una a las personas de buen corazón, que queremos que algo tenemos que cambiar para poder seguir viviendo aquí. Fíjate, ya casi para cerrar, yo pensaba el otro día, y por hablar de una escritora al que tú sé que admiras, que tenía cierta gracia macabra que esto pase en el año de Galdós, ¿no? Que fue un escritor que reflejó muy bien las pulsiones en la España de su tiempo, ¿no? Y es un poco tristemente gracioso que justo en este año veamos otra vez este encono salir. Sí, totalmente, porque además es que ¿sabes lo que me fastidia de todo esto? Que siempre se ha dicho que en España, lo sabes muy bien, o sea, siempre se ha dicho que España como que tiene una pulsión colectiva de agresividad, de violencia, que no tenemos remedio, que estamos hechos para enfrentarnos los unos con los otros y, en fin, que eso siempre me ha dado mucha rabia, porque no me parece que... yo me negaba a que tuviéramos esa especie de destino fatal para acabar con todas las historias que, como decía Gil de Bierman, me niego a que sea así. Porque a lo mejor los que hablamos menos y menos fuerte somos las personas más razonables, de verdad. Entonces, tenemos que hablar, tenemos que decir lo que pensamos. No hace falta que seamos del Partido Socialista, no hace falta que digas es que sea un gobierno ideal ni nada de esto. Que no nos dejen en ese lado como de, mira, es que no estamos hablando de partidismos aquí, estamos hablando de verdad de cosas mucho más importantes. Estamos hablando de si nos importa poder respirar y vivir dentro de 20 años, de si queremos que la gente se anime a tener hijos porque vivan en un planeta más seguro, de lo que va a pasar con nuestros nietos o con los niños, que son todos, deberían ser todos como nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Lo que decía Grace Paley, que fue una gran activista, ¿no? Los niños tienen sus madres y sus padres, pero son de todos. Entonces, yo ahora cuando leo algunas columnas tan encabronadas contra la gente a la que nos preocupa la naturaleza, el medio ambiente. Cuando leo esas cosas, digo, me desagradan, me parecen de mezquinas y egoístas. Y los que estamos en otro lugar tenemos que mostrar vivamente y claramente que estamos en otro lugar. Estoy segura de que hay mucha gente. Y que asumimos que tenemos que tener un cambio en nuestro sistema de vida. ¿Estamos desesperanzados? Sí, porque en el mundo mandan Bolsonaro, Trump, porque mandan muchísimos idiotas, porque está Boris Johnson, la propia naturaleza, boom, parece que le ha dado un golpe para que controle un poco lo que, ¿sabes? Lo que está pasando, ¿no? Pero podemos tomar dos opciones, o ser nihilistas, decir, bueno, esto es una mierda, el ser humano es una mierda, en España estamos hechos para acabar a garrotazos unos contra otros y esto es así, y entonces, bueno, pues yo, si tengo dinero en el bolsillo y puedo seguir adelante, pues mira, ya está, que apechuguen otros, ¿no? Pero si tenemos una idea un poco más de comunidad, de la vida, pues a lo mejor, no sé, tenemos que movilizarnos más, ¿no? Pues Elvira, con esta reflexión quiero terminar. Quiero darte las gracias por esta tarde estupenda que nos has regalado, y te lo agradezco de verdad, ya lo sabes. Quiero recomendaros a todos que leáis este libro, que lo reservéis en vuestra librería en estos días para comprarlo cuando abran y os lo puedan servir, o si no, que lo leáis en vuestra biblioteca, pero que lo leáis porque es una de las grandes novelas de este año y es uno de los grandes libros que hay que leer sí o sí. Así que sin más, despedimos la conexión, otra vez gracias y
y nos seguimos leyendo. Siempre es un placer estar contigo, Miguel. Imagínate con tanta gente tan cariñosa que está apareciendo por aquí. Muchos besos y prometo que cuando nos podamos acercar unos a otros iré a Gijón. Aunque no nos podamos besar, que nos veamos las caras. Bueno, muchísimos besos a todos, queridos lectores. Muchos besos. Muchísimas gracias. Hasta luego.